Hola, ¿qué tal? Les habla Carlos Amandós y esto es Libertad de Pensamiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, amigo mío, Eric Urbina. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Eric, quería conversar contigo sobre diversos temas que han sucedido, que han tenido lugar durante las últimas semanas, últimos meses. Parece que pues, el Perú está en una montaña rusa que no tiene cuándo acabar. Estamos en la única meseta que estamos esperando es una de tranquilidad política que aparentemente no llega. ¿Qué te parece todo esto? Vamos, el escenario peruano se suele mover bastante, pero ya los accidentes son cada vez más frecuentes. Así es. Bueno, me parece un escenario bastante preocupante y emocionante. Probablemente por mi juventud me lleva a tener esta reflexión. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones constitucionales que han sido recogidas no solamente en la Constitución de 1993, sino en otras cartas magnas que han regido en nuestro país y que se están aplicando por primera vez. Y obviamente ante lo nuevo hay un desconcierto, hay una expectativa y hay una suerte de temor, porque las reacciones, ya sea de un lado o de otro, pueden terminar pues en una suerte de crisis como las que hemos vivido, no solamente con el presidente Vizcarra, sino también con el presidente Kuczynski, ¿no? Y que lleva a que los peruanos, por un lado, nos pongamos a reflexionar y a poner más atención en la política que de una u otra manera termina trayendo consecuencias en nuestro día a día. Y aquí también yo quiero decir que, a mi manera de ver, ha habido errores por parte de muchos de los actores políticos, ¿ah? Muchos. Por parte de los partidos políticos, primero que fueron aquellos que llevaron a los congresistas, tanto del Congreso disuelto como del actual, a tener una curul, como por parte de los propios dirigentes, ¿no? Por ejemplo, me parece un desacierto total que el presidente Vizcarra no tenga una bancada en el Congreso. La consecuencia, lo que vimos con el gabinete cateriano, ¿bien? Y también esto se vio un poco antes con el propio presidente Kuczynski, ¿no? Entonces, hay una situación que nos lleva a reflexionar y nos lleva también a ponernos algunas metas cara al bicentenario, porque esta situación, con los arreglos que se han hecho sobre la marcha, van a tener consecuencias, y consecuencias que se verán en el siguiente gobierno y en los subsiguientes. Y lo peor que podemos hacer como país es que cada vez que tengamos un Congreso que no nos gusta o un Ejecutivo que no nos gusta, querramos cambiar la Constitución, ¿no? O busquemos disolver al Parlamento o vacar al presidente. Entonces, ante esta situación, pues, ¿qué queda? El desconcierto total. Lo peor de esto es que finalmente la ciudadanía, que día a día sale a trabajar, a ganarse el pan, cuando ve este escenario, ¿qué piensa? Que los políticos no sirven para nada o que sirven solamente para causarle problemas. Y esto es preocupante realmente, ¿no? Pero pasamos de un escenario en que, recuerdo mucho hace unos años, uno podía conversar de política en la calle y a mucha gente no le iba a interesar porque decía, ¿a mí qué me va a afectar la política? Y creo que esta es la demostración más práctica para ser oficialistas, eh, que la política sí te afecta y la política nos ha afectado a tal punto que mucha gente ahora se ve impedida de trabajar y se ha visto impedida de trabajar por mucho tiempo por precisamente medidas políticas. Pero Eric, mencionaste que hay instituciones no utilizadas, instituciones que se están utilizando, que se están usando, que se están renovando y otras reciclando, sin mencionar las que se están moviendo a medio camino. Una de estas es, por ejemplo, la prohibición de la reelección de congresistas. Antes una persona podía hacer vida política, como la hizo, como le hicieron diversos congresistas, y ahora está truncado. Ahora es cada Sí, 5 años, no puede salir reelegido, lo tiene que esperar. ¿Esto va a tener algún efecto en la vida del país como tal? Ya sabemos que la política afecta y que el desconcierto también. Si tenemos una clase sí. política trunca, ¿de qué manera nos puede afectar? Bueno, ya nos está afectando, ¿no? El Congreso actual es producto de ello. Es producto de que no se pueda reelegir a muchos de los congresistas que ya participaron en el anterior Parlamento. Y esto se ve, ¿no? Vemos congresistas que no tienen experiencia para poder negociar, y acá, ojo, negociar no es pactar, ¿no? Pero parte de la tarea política es justamente, pues, negociar con el Ejecutivo, con las otras bancadas, ponerse de acuerdo para llegar a buen puerto. Y si es que uno no ha visto eso antes, entra y lo que ve es temor.
Yo he trabajado en el Congreso de la República por un año, no me arrepiento para nada, aunque en esa época ya era mal visto, ¿no? Incluso el trabajar en el Parlamento, pero lo que yo vi es justamente a parlamentarios que, independientemente de la camiseta que tengan, del partido al que pertenezcan, tenían noción de lo que era el trabajo parlamentario y el movimiento y el manejo político. O sea, no olvidemos que el Parlamento de la República es, por esencia, el principal poder político, o con esto diciendo el primer poder del Estado, ¿eh? Todos los poderes están en el mismo nivel en nuestro régimen constitucional, pero es por esencia pues el órgano político que representa a las distintas facciones e intereses que hay en la ciudadanía. ¿Mm? Todos los ciudadanos tienen un interés, algunos más sublimes que otros, pero absolutamente todos tienen un interés. Y esos intereses están representados en sus parlamentarios, que luego van al Parlamento y quieren hacer prevalecer ese interés. Y cuando un parlamentario que no sabe cómo funciona el Parlamento y luego cómo funciona la política misma, se encuentra ante un escenario nuevo, comienza a cometer algunos errores, ¿no? Yo creo, por ejemplo, eso fue lo que vimos con la relación a la confianza, al voto de confianza del gabinete cateriano, ¿no? El ex ministro, bueno, ex primer ministro cateriano acudió bajo la fórmula que había conocido, con la cual a él lo habían nombrado primer ministro en el gobierno de Ollantumala, y se encontró con un escenario distinto, con unos requerimientos distintos, con una sensibilidad distinta. ¿Y qué pasó? Pues que la representación nacional le dijo que no. Bien, le dijo que no. Hay muchos factores, ¿no? Yo creo, entre otros, no solamente el error del Congreso, sino también el error del propio cateriano, ¿no? Que no supo hacer esa lectura en su momento. Muestra que ya no tener congresistas que hayan sido electos en anteriores periodos, pues trae este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, Pero Eric, yo creo que el... Sí. Eric, bien lo has dicho, pero tengo una duda al respecto. ¿Se negó la confianza al gabinete cateriano o se negó la confianza a cateriano? Porque con casi la misma estructura, el general Walter Martos ha conseguido la confianza con la mayor de las tranquilidades, 115 votos, una mayoría aplastante. Sí. Era una, una negación al gabinete, a la fórmula, a lo que representaba todo el Sí, gabinete, o era solamente a Cateriano por la razón que fuese. sí, yo creo que hubo dos elementos, ¿ah? Por un lado, efectivamente, a Pedro Cateriano, con nombre y apellido, pero junto con ello, también una evaluación de lo que había pasado, ¿no? Cuando se le niega la confianza al gabinete cateriano, pero creo que fue casi unánime el rechazo a este comportamiento del Parlamento. ¿Y esto qué ocasionó? Que el Parlamento también recapacite. Y esa, digamos, esta reformulación del Parlamento sobre lo que estaba pasando, pues ha hecho, uno, que al gabinete de Martos le den una aprobación altísima, y que ayer al propio ministro de Educación no se le haya llevado a una censura, ¿no? Se le interpeló y allí quedó. Algo que, por ejemplo, rescato mucho del discurso de los parlamentarios que ayer participaron en la interpelación al ministro de Educación, que ningún actor del Ejecutivo tiene que ver con un acto de hostilidad el que se le pida que acuda al Parlamento a rendir cuentas. Y es cierto, ninguno debería verlo así. Y claro, cuando se dijo, vamos a interpelar al de Educación y luego a la de Economía, todos dijeron, este es un Parlamento nuevamente obstruccionista, un Parlamento que no quiere que avance el país. Y no es así, es su trabajo, es su tarea. O sea, el Parlamento tiene como función principal el control político. Y lo que tiene que hacer es justamente en situaciones en las cuales hay panoramas poco ciertos, poco claros, pues invitar a los ministros para que acudan y que respondan. Y si convencen, no se les censura. Y si es que no convencen, probablemente se lleve a una censura, ¿no? Pero esto es parte de la labor parlamentaria, es parte del derecho parlamentario, del derecho constitucional, así está recogido. Igual Hemos es un cambio tenido bastante un... fuerte. Uno Sí, de los grandes claro, ¿no? argumentos que daban vueltas durante el debate para darle la confianza a Cateriano era que precisamente el ministro de Educación encarnaba algo que buena parte del Congreso pues no quería y no iba a permitir. Una semana después tenemos la misma fórmula, se acabó la interpelación, entonces todas las razones que dieron
excusándose en la cartera de educación eran justificaciones vacías. Lo único que se quería era deshacer de Cateriano porque era quizás una personalidad fuerte, una persona que encarnaba un discurso pro minería, pro reactivación, pro realidad, completamente alejado de lo que fue el discurso de Martos. Bien. Mira, sí, ¿no? Por un lado, probablemente esto, el hecho de que hayan visto un mensaje distinto, aunque en la fórmula haya repetido muchos ministros, yo creo que en la propia realidad probablemente sí se dé, ¿no? Ese empeño en mejorar la economía, reactivando la actividad minera, por ejemplo, que yo no solo respeto, sino que saludo ampliamente, porque creo que Perú es un país minero, es un país agrícola, es un país que quiere crecer y que necesita hacerlo, y a partir de la iniciativa privada se consigue principalmente, ¿no? Pero junto con ello, el mensaje político y dentro de ello la forma tiene un valor muy importante, especialmente para estos congresistas, la mayoría nuevos, que ha llegado a un escenario en el cual ni siquiera les contestan el teléfono o no lo reciben. Bien, y para ellos esto es ofensivo, porque no es solamente a ellos con nombre y apellido, sino es a su población, ¿no? Lo decía, no recuerdo ahora mismo el nombre del parlamentario, pero decía uno, ¿no? Que hasta que llegó la ministra Massetti, recién le contestan el teléfono para poder ver cómo se ayuda a su población. ¿Qué pasó con el ministro anterior? Parece que no lo hacía, ¿no? O respecto a la propia SUNEDU. Ayer la mayoría, y acá, ojo, no es que esté defendiendo al Parlamento en conjunto, defiendo al Parlamento como institución, ¿eh? Y también al Ejecutivo como institución y a la división de poderes. Pero, por ejemplo, la mayoría de parlamentarios ratificó la reforma universitaria y la SUNEDU como tal. Entonces, lo que debemos hacer como país es que esta reforma universitaria no sea pues tan dependiente de una persona. ¿Bien? Hoy es el actual ministro de Educación, antes lo fue el ministro Saavedra. Tiene que trascender a las personas, ¿no? Yo creo que el actual ministro de Educación, cuando fue superintendente de SUNEDU, hizo un excelente trabajo, ¿eh? Y estoy totalmente a favor de la reforma universitaria. Creo que es el primer piso, hay que construir muchos más. Pero junto con ello, esto tiene que trascender a las personas. Y la reforma universitaria y la propia SUNEDU tienen que ser ya intocables, y si es que se va a hacer sobre ello alguna reforma, sea solo para mejorar. Pero hay que deslindarla de una persona. Tenemos que conseguir eso. No va a ser fácil, pero se tiene que hacer. Bien, se tiene que hacer. Para lograr Y eso, ¿no bueno, sería mejor que sean independientes? Propuestas como, por ejemplo, las del señor Sillonis, las de Fernando Sillonis, es hacer independiente el aparato educativo, hacer independiente el aparato de salud. ¿No sería mejor deslindar estas cosas tan importantes de las idas y venidas de la política, hacerlo independiente, hacerlo una especie de BCR, que estén ahí y no se toquen? Que no importa cuántos enfrentamientos haya o intereses políticos contrarios se den, estas instituciones puedan seguir caminando y hacer su trabajo. ¿No sería mejor? bien. Bien, yo ahí propongo un punto medio, es decir, que exista un componente técnico por parte de aquellos funcionarios que integren estos estamentos, como es la SUNEDU, etcétera, y que esté conformado por profesionales que obedezcan a su labor técnica, bien, no digamos, a una tendencia política, sino más bien a la ciencia, a, a su saber técnico específico. Pero definitivamente la cabeza de estos estamentos estará de una u otra manera vinculado al sector político. ¿Por qué? Porque los ministros, aunque no lo quieran, son puestos por el presidente, y el presidente de la República es pues un actor político importante. Pero si se respeta esta carrera de administración pública y que sea meritocrática, se puede conseguir ello. Y esto no es una fórmula nueva, Inglaterra lo hace, ¿ya? También lo ha comenzado a hacer en su momento España y otros elementos, ¿no? Y acá también lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? En Indecopi, que aunque luego ha tenido algunos, digamos, traspiés, pero en términos generales sí hemos tenido organismos que han obedecido a criterios técnicos que, aunque han tenido una cabeza política, han ido cada vez obteniendo mayor eh, garantía por un lado e independencia también, ¿no?
Y eso es algo que sí se podría aplicar tanto en el ámbito de educación como en el ámbito de salud, ¿no? Sí, y hablando de salud, Eric, nos comentaste que había un cambio, los parlamentarios habían sentido un cambio entre el exministro Zamora, hoy asesor de la PCM, y la ministra Massetti. Muchos errores se comentaron, muchos trastoques, muchos tropiezos, por ponerlo de una forma, desde el Ejecutivo con el manejo de la pandemia, particularmente en el sector salud. Hubo una extorsión, hubo un enfrentamiento directo e innecesario con el sector privado, satanizándolo, demonizándolo como si fuese lo peor que hubiese. Sin embargo, el sector público tampoco hacía lo que debe haber hecho. Es decir, de todo el presupuesto, 80% se iba en gasto corriente, o sea, sueldos, y el 20% se invertía, lo cual no iba a permitir nunca que crezca. Pero hace poco, y justamente ya llegando a la pregunta, el ministro Zamora, el exministro Zamora, reconoció que estaba trabajando como asesor de la PCM, como asesor del hoy premier Walter Martos. Y la primera medida que se tomó como Martos, con Martos ya eh, post voto de investidura, fue retroceder a la cuarentena. La estrategia, ¿tú crees que la estrategia de Zamora, la estrategia del Ejecutivo fue la cuarentena como ella misma? ¿Crees que si Zamora no hubiera entrado, no hubiéramos realizado una cuarentena? Bueno, no creo que el exministro Zamora tenga tanto poder, pero sí es una muestra de, digamos, volver a lo que se había hecho antes y que lo hemos visto no ha funcionado. Si hubiera funcionado, no estaríamos en la crisis que estamos hoy, ¿no? Estaríamos seguramente con menos muertos, menos hospitalizados y menos contagiados. Entonces, acá claramente ha habido errores. Ha habido errores que se han cometido bajo la dirección del exministro Zamora en el sector salud. Que hoy se le haya convocado, bueno, ojalá pues que esos errores él haya aprendido y no los vuelva a cometer. Sí me parece que estas últimas medidas, tal vez influenciadas por el ministro Zamora, ex ministro Zamora, o por otros actores más, eh, sería interesante que luego las validen con evidencia empírica, ¿no? Es decir, que muestren cuáles son los estudios que se han hecho. Entiendo que se ha conformado incluso un comité integrado por investigadores sociales, etcétera, y que dado el tiempo que ya ha pasado, pues debía de repente llegar a algunas conclusiones y mostrar de manera empírica si es que estas restricciones, el toque de queda o el impedimento de salir los domingos, etcétera, ha funcionado o no, porque si no nos están utilizando el conejillo de Indias, ¿no? Y eso está pésimo, pues no debería ser. Hace poco la Sociedad de Comercio Exterior, COMEX, sacó un gráfico, una estadística de los porcentajes de aglomeraciones y de la magnitud de la aglomeración durante y después de la restricción de los domingos. Y efectivamente la gente se aglomeraba más, mucho más durante la restricción que después de esta. Sin embargo, el presidente ha dejado ya hace un buen tiempo de presentar los datos. Tanto es así que, que el sinceramiento de información fue pues sorpresivo para muchos, esperado por otros. Mientras el Ejecutivo mostraba una cifra de 5.000, la realidad apuntaba a 15.000 o 20.000, y ahora que el gobierno estima Mm. 20.000 y un poco más, otros números apuntan a 47.000. ¿Crees que Sí, esta pues. falta de transparencia suma? Es decir, no solamente no se presentan ratios de rendimiento a lo que sea que se intente, sino que los resultados adversos encima se intentan tapar. Sí, pues esto genera no solamente dudas, sino que también una perspicacia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando y por qué no nos dicen la verdad? Y acá, ojo, nosotros tenemos el derecho a saberla, definitivamente. Tenemos el derecho a saber qué es lo que realmente está pasando, porque a partir de ello también iremos tomando decisiones. Acá, ojo, el Estado no es el papá de todos los peruanos, ¿sí?
El Estado es el órgano encargado de mantener la seguridad, el orden público y obviamente velar porque nuestros derechos, nuestras libertades se puedan ejercer, ¿no?, durante este tiempo. Y luego ya la responsabilidad de cómo se ejercen con límites está en cada ciudadano. Y cada ciudadano tiene que poder decidir y lo tiene que hacer obviamente contando con toda la información que sea posible. Y el Estado lo que tiene que hacer es transparentar esta información y ponerla a disposición de la ciudadanía. Ya la ciudadanía organizada, probablemente a través de instituciones como son universidades, asociaciones, institutos de investigación, etcétera, irá recogiendo esa información y finalmente tomando decisión a partir de ello, ¿no? Yo creo que el Estado ahora mismo lo que tiene que hacer es transparentar toda la información que sea posible para que ya luego sean los ciudadanos los que puedan eh, decidir qué van a hacer. Y obviamente dentro de un marco de recomendaciones y de libertad también, porque ojo, en un estado de emergencia los derechos no se extinguen, ¿eh? Nuestros derechos, nuestras libertades no han sido pues ya totalmente abolidos, no, están ahí, están ahí. Lo que pasa es que han quedado en una situación de restricción bajo un contexto y bajo también unos principios de proporcionalidad y razonabilidad. Y para que se pueda medir esa proporcionalidad y esa razonabilidad en las medidas que tome el Ejecutivo, se tienen que ver cuál es la información que tiene para que lo lleve a tomar una decisión. A mí me encantaría que el presidente Vizcarra, que lo ha hecho antes, ahora lo vuelva a hacer. ¿No? Y salga bien, señores, según este estudio que ha demostrado que el mayor índice de contagios se ha realizado los días domingo o en estas circunstancias, y producto de ello es que se han tomado estas decisiones. Pero no, ha salido y nos ha dicho sencillamente el domingo nadie más sale, ¿no? O ha tomado otras decisiones o mantenido otras decisiones, como es este impedimento de movilidad social a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, pero que igual no sabemos, en la noche la gente se contagia más. Sí, ¿no? Yo no lo sé, yo me dedico al derecho constitucional, pero me encantaría que alguien que haga estadística o científico social, pues ponga evidencia, sí, bien, o de repente conviene hacer o mantener este tipo de restricción por otro motivo, que por ahí también se ha comentado y que habría que rebatirlo o de repente confirmarlo, ¿no? Una cuestión de seguridad eh, en las calles. Ah, bueno, entonces ya la lucha no es por el tema de la pandemia, la lucha es para evitar la delincuencia. Ah, bueno, hay que ver, ¿no? Si conviene, si es la mejor manera de hacerlo, y también, ¿no? Si es que la ciudadanía está totalmente de acuerdo con ello. Y Ojo, eso lo fue mismo lo que que declaró en su momento Walter Martos cuando era ministro del Interior. Hay que mantener un toque de queda y hay que mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta el fin de año por seguridad. Como, bueno, claro, lógicamente, si tienes a la gente encerrada, los índices de criminalidad física van a bajar. Es lógico, pero ¿justifica eso? ¿Justifica, ok, vamos a mantener a todo el mundo seguro encerrándolos en sus casas sin la posibilidad de desarrollarse de ningún modo porque hay que mantener a la población segura? ¿Te parece justificable? efectivamente, ¿no? A mí no me parece justificable. Creo que bajo esa premisa entonces deberíamos vivir en esa suerte de inmovilidad todo el año, ¿no? Y todos los años. Que se asemeja Porque bastante a una la prisión delincuencia, domiciliaria. efectivamente, ¿no? O sea, esta suerte de restricción de movimiento para salvar a las personas de la delincuencia, no es algo que se esté viviendo solo en la pandemia, se ha vivido antes. Probablemente ahora se viva con mayor agudeza porque estamos en una crisis económica, ¿no? Pero ese es otro acontecer que se tiene que analizar, ¿no? Y en todo caso, la manera de resolverlo no es, pues, metiendo a todos a su casa e impidiéndole el movimiento, ¿no? Tiene que tomar otro tipo de decisiones y de acciones, ¿no? Claro, ese es un paternalismo inaceptable. Y justamente una de las cosas, una de las razones o considerandos que dio el presidente Vizcarra en el mensaje fue, bueno, como las reuniones familiares se dan los domingos, pues vamos a prohibir la movilización para que la gente no se contagie. Es algo como decir que durante la semana no te puedes contagiar, o que la gente no se puede reunir durante la semana. Entonces, claro, sumando estos argumentos con los pésimos resultados, ¿qué tenemos?
¿Qué crees que Más podemos? incertidumbre. Yo creo que lo que tenemos es más incertidumbre. ¿Por qué? Porque la gente ya no sabe qué hacer. O sea, a ver, si me reúno con mi familia, me contagio, pero si salgo también me contagio. ¿Qué hago finalmente? O sea, lo que deberíamos de hacer, y acá, ojo, yo no soy, digamos, un estadista en estos temas. Obviamente sería importante que aquellos que hacen este tipo de estudios colaboren con el gobierno y que a partir de este conocimiento se pueda tomar decisiones, pero lo que uno ve en el día a día es que hay una incertidumbre total que va a llevar a que finalmente la población decida por encima de lo que diga el gobierno, como ya ha pasado, ¿m? Como ya ha pasado. Solo se pueden mover tales y tales. Bueno, inicialmente todo el mundo cumplió, pero luego la gente o tenía que vivir o tenía que hacer otras cosas, en fin, y comenzó a no respetar lo que el propio gobierno decía. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que algunos de esos consejos tal vez no se aplicaban para su propia realidad. Bien, entonces, frente a ello, el gobierno, junto con las decisiones que tome, lo que tiene que hacer es explicarlas, ¿no? Y explicarlas desde ese conocimiento empírico, de decir, bueno, muy bien, el día domingo nadie sale por este motivo. No solamente decir porque todos se van a reunir en familia el domingo y por eso se contagian. Bueno, ¿realmente es así? Ojo, según lo que trasciende en los medios de comunicación, muchas de estas reuniones no son el domingo, son días de semana, ¿no? O bueno, de repente nos falta información, pero bueno, dénosla por favor. Es decir, ustedes que son los que están monitoreando este asunto, díganos cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son? Pero bueno, es parte pues de esta crisis, pero también es parte, ¿ah? Es parte de tener un Estado que frente a ello no estaba no solo nada preparado, sino que además carecía con muchos de los elementos que sí debió tener, ¿ah? Que debió tener, y que tal vez no responden solamente a la gestión del señor Vizcarra, pero que él, desde el momento en el cual decidió o aceptó, ¿no? Ser candidato como vicepresidente del señor Kuczynski, tuvo que considerar, ¿no? Y lo mismo pasará con los siguientes candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Que ya no pueden venir con esa banderita de, mire, la tragedia de salud no es de mi periodo, viene desde hace 30, 40, 50 años, podemos llegar hasta la independencia del país, sino alguien decir, bueno, esta es la situación y sobre esto tenemos que hacer estas acciones para sobrevivir, para seguir como país, ¿no? No tengo la duda que lo haremos, pero las cosas claras y luego hablar con la verdad, ¿no? Hablar con la verdad y yo sí creo que es algo que el Ejecutivo no lo ha hecho siempre en esta crisis, ¿ah? No lo ha hecho siempre. Prueba Ese de ello, propio que Vizcarra las se cifras trató cambiaran como, tanto. claro, y ha sido el propio Vizcarra el que se ha catalogado como un personaje transparente, con un gobierno transparente, cuando la realidad ha sido completamente inversa. Pero una de las cosas que quizás más ha llamado la atención, y no por ser algo positivo, sino por ser algo indignante, es que durante el mensaje, si mal no recuerdo, el mensaje de la Nación, comentó que iba a haber un presupuesto de 20.000 millones de soles para salud, que es un presupuesto histórico y que nada se habría asemejado, cuando el presupuesto a 2019 era de 18.5. Lo que tampoco he comentado, y lo ha dicho el Contralor, es que anualmente 15% del presupuesto se va en corrupción. O sea, 15% de los 20 millones, de los 20.000 millones o 15% del presupuesto que fuese, se va, es robado. Lo que tampoco comenta el presidente es que un porcentaje bajísimo de dicho presupuesto se ejecuta. Entonces, el presidente no solamente no es transparente, sino que encima nos quiere ver la cara y engañarnos. Bueno, mira, frente a todo eso, ¿qué hacer? Porque bueno, son cifras que definitivamente se tienen que analizar. Pero bueno, para eso que está, por ejemplo, el Congreso de la República y otras instituciones como la Contraloría General. Pero para ello está la interpelación, también para eso está en algunas circunstancias hasta la censura, el pliego de preguntas, la solicitud de informe, etcétera. El, eh,
derecho constitucional peruano tenemos 10 mecanismos de control político. Estos mecanismos se tienen que aplicar, ¿no? Y cuando se apliquen por parte de los parlamentarios, lo que tienen que hacer los integrantes del Ejecutivo, pues es cumplir con su deber constitucional y responder Hablando, y estar prestos, ¿no? Es cierto, tienen también que trabajar en la labor propia, ¿no? De su función ejecutiva, sí, pero bueno, es parte de ser ministro, ¿no? Es parte. Y yo, que he seguido por lo menos algunos otros 3 o 4 países en los que también se está viviendo esta circunstancia, yo no he visto en otros países que hay una queja por parte del gobierno de las constantes llamadas para rendirle cuentas al Parlamento. No lo he visto, ¿no? A Winston Churchill lo interpelaron muchísimas veces en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, es parte de esta actividad política que al parecer recién se está retomando y que en realidad nunca debió de dejarse, porque esto es gobernar también, ¿no? Esto es gobernar también. A ver, uno puede hacer esta deducción. De todos los ministros actuales del gobierno, ¿cuántos son de provincia y han vivido en provincia? La señora Macetti sabemos que sí, pero ¿y el resto? ¿Cuántos han vivido en provincia? ¿Conocen la realidad del interior del país? Y si no lo han hecho, bueno, la manera que tienen de hacerlo, de conocerla, es a través de sus representantes, que son los congresistas. Para eso están, ¿bien? Para eso están. Entonces, frente a ello, tiene que haber un diálogo y un diálogo cada vez más activo, por parte del Ejecutivo y por parte del Parlamento, que ya ha acusado recibo, ¿no? Ha dicho, oiga, ya pues, yo lo he llamado, nunca me ha contestado la llamada, yo quiero participar de estas acciones con mi territorio, ¿no? Con mi región, etcétera, y tampoco me hacen caso. Bueno, hay que comenzar a hacerlo, hay que comenzar a hacerlo. Y junto con ellos, también con los otros actores que están presentes en nuestra vida del día a día, ¿no? La iglesia, la empresa, las universidades, los gremios, los comedores populares, las asociaciones de trabajadores, etcétera. Tiene que haber un diálogo transversal y a partir de ese diálogo transversal se tiene que comenzar a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, respecto a la decisión de no salir los domingos, se conversó con los restaurantes. Parece que sí ahora, porque ya han dicho que ellos sí podrán trabajar, etcétera, pero ¿cómo se van a movilizar los que trabajan en estos establecimientos? No lo sabemos. ¿Va a cargar eso el empresario? Muy bien. Si lo va a hacer, bueno, luego lo va a trasladar al consumidor. ¿Ese consumidor va a seguir consumiendo este producto? Tal vez ya no. Todo eso se ha tomado en cuenta, ¿bien? Porque, ojo, se pide, y me parece bien, ¿eh? Se pide que el Congreso de la República legisle tomando en consideración aspectos técnicos. Bien, ese análisis económico de los proyectos de ley, y me parece bien, hay que hacerlo. Los parlamentarios no pueden legislar porque se les ocurrió ayer en la noche, hoy lo presentan y mañana lo hacen ley. No, tienen que obedecer a criterios técnicos. Bien, pero el Ejecutivo también. El Ejecutivo también lo tiene que hacer. Y si lo tiene que hacer, lo tiene que poner en evidencia. Tiene que decirnos por qué ha tomado esta decisión, por qué ha decidido cambiar esta otra. Es nuestro derecho. Acá, ojo, no es que estemos pidiéndole un favor. O sea, no es, papá Vizcarra, dime por favor que ya puedo salir, ¿no? Me porté mal, me he vuelto a castigar y me tengo que quedar en mi casa. No, no, un momentito, yo soy un ciudadano que trabaja, que tributa, que vota, y si usted está ahí es por el voto mío o de otros, pero finalmente está ahí porque es el primer mandatario, es decir, es el primero que recibe el mandato. ¿El mandato de quién? De todos nosotros, los ciudadanos, de todos, ¿ah? De todos, los limeños, los arequipeños como yo, los que están en el resto del país, ¿no? Y frente a ello necesitamos obviamente explicaciones. sería interesante tener también un sustento de por qué los niños solo pueden salir 30 minutos al día, como si esto fuera a afectar en algo. O las tantas restricciones que una y otra vez se han promulgado, se han enmendado, se han corregido por fe de ratas, que ya es un insulto, y que es tan carente. Claro, lo que se busca Sí.
si mal no recuerdo, fue el congresista Alberto Belaunde, que impulsó un proyecto para que el Congreso tenga una comisión tenga un estudio más profundo de análisis económico, y eso importaría inyectar más presupuesto para que el Congreso forme este grupo de especialistas, pero aguanta, no es tan complicado, sería una comisión de trabajo de sentido común. Tenemos en los 5 meses, más o menos, que lleva este nuevo Congreso, tenemos cerca de 1.300 proyectos, de los cuales, contados con los dedos de una mano, quizás con 2, son los buenos. El resto son, sin más, improvisaciones, o son proyectos que buscan una inyección de presupuesto público, que no pueden hacer, pero que buscan hacer, y encima alegan que esto no va a causar mayor gasto. Entonces, así es. Son cosas medio descabelladas que no se atribuyen solamente al Congreso, sino que el propio Ejecutivo las hace. Así es, efectivamente, ¿no? O sea, en ello tenemos que comenzar a funcionar de manera orgánica, no solamente política. Por ejemplo, y uno lo puede revisar en literatura de memoria de muchos políticos, Margaret Thatcher, etcétera. No quiero solo quedarme con uno, ¿no? El propio Felipe González en España, etcétera, que ellos pusieron en evidencia cómo es que finalmente, teniendo un cuerpo técnico detrás del gobierno y un cuerpo técnico también detrás del Parlamento, ¿ya? Se puede continuar con una política independientemente de aquel que vaya a asumir un cargo de dirección, sea el presidente de la República, el presidente del Congreso, un ministro o el presidente de una comisión. Bien, en la organización actual del Parlamento entra un congresista, tiene 3 asesores, un técnico, la secretaria, ¿no? Ya luego hemos visto también, ¿no? Algunos de ellos parten el sueldo de uno para tener más, etcétera. Pero bueno, eso no debería pasar. El Parlamento debería entrar y tener su secretaria y tal vez un asesor, punto. Luego, el resto de asesores que hacen ese análisis técnico en todas las materias, económica, para ver cuál es el impacto constitucional. Es una vergüenza que tengamos leyes que luego son declaradas inconstitucionales y uno dice, oye, ¿y quién la revisó antes? Esto no pasó por comisión, y a veces sí pasó. Y en comisión nadie dijo nada. Bien, o en otras materias, regulatoria, tributaria, etcétera. Bueno, tiene que haber un cuerpo de técnicos especialistas que sean, pues, aquellos que asistan a los parlamentarios para que luego ellos tomen decisiones al momento de aprobar una ley o de desestimar otra, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ONP, que ahora está en palestra y que todo el mundo la comenta. Bueno, yo no sé si los parlamentarios entienden, ¿eh? Y acá, ojo, lo digo con el mayor de los respetos, pero yo no sé si entienden cómo es que funciona realmente el sistema pensionario público. Porque, bueno, si lo entendieran tal cual, tal vez no estarían pidiendo lo que están pidiendo hoy. Bueno, y si no lo entienden, que, ojo, no tienen que ser expertos para ser parlamentarios, pero bueno, tiene que haber alguien que sí les pueda asesorar, ¿no? Decir, esto es, así funciona, y sobre ello tal vez hay que cambiarlo, ¿ah? Pero bueno, primero hay que entender para poder cambiar, ¿bien? Y eso es algo que carece nuestro Estado en todos los poderes. Tal vez el judicial menos, tal vez, ¿ya? Pero principalmente el Ejecutivo y el Legislativo tienen esa tarea pendiente. Y tiene que ser abordado ahora que estamos cerca del Bicentenario, y también las crisis están para poder hacer junto con ellas grandes reformas que no solo nos salven de la crisis, sino que además nos ayuden a prever otras. Bien, hoy es la crisis sanitaria, puede venir otra. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos para que eso no suceda. Bien, y bueno, ¿qué toca frente a todo esto, no? Primero, el saber bien por quién uno vota, y junto con ello, yo creo que más allá de esta confrontación, más allá de esta pelea que parecía que no iba a terminar, ahora parece que estamos nuevamente en una luna de miel, lo que corresponde es que se haga política, política seria, política de verdad, y que también el próximo Parlamento represente de una manera plural y amplia los intereses de todos los peruanos, y que también el próximo presidente de la República llegue con una bancada, llegue con unos parlamentarios que le puedan ayudar a que sus objetivos de gobierno se cumplan en el Parlamento mismo, ¿no? Aprobando sus leyes, etcétera. Y Eric, ya conociéndonos al último segmento de esta entrevista,
¿Cómo ves tú las elecciones del 2021, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo? En el Ejecutivo se vocea a Daniel Urresti, se vocea a Salvador del Solar, a George Forsyth, a algunos personajes como Alfredo Barnechea, que postularon elecciones anteriores, se vocea a Verónica Mendoza, al padre Arana, a Fernando Sillonis, en fin, múltiples candidatos. ¿Tú crees, o mejor dicho, cómo crees que vamos a tener, o cuál crees que va a ser el resultado al final? Bien. Mira, yo soy optimista, aunque las circunstancias pareciera que no nos conducen a eso. Eh, sí, echo en falta lo siguiente, que muchos de estos voceados candidatos, todavía ninguno confirmado, pero varios de estos voceados, ninguno pertenezca a alguna agrupación política. O serán invitados o van a comenzar a militar dentro de poco porque el plazo así lo exige. Y lo importante, lo interesante, y creo, lo mejor para el país hubiera sido que muchos de estos ya tengan una trayectoria, es decir, que ya hayan participado. Es cierto, ¿no? El señor Silloni, por ejemplo, ya él ha sido gobernador regional en Ica y tiene, digamos, una trayectoria sobre la cual también se le puede evaluar para criticarlo o validarlo, ¿no? El congresista Marco Arana también. Entonces, sobre ello se le puede criticar o validar. Bien. Luego hay otros que hay que ver, ¿no? Hay que ver realmente qué piensan, qué creen que es lo mejor para el país, ¿bien? Y ponerlo sobre la palestra para discutirlo, si es lo mejor o no. Pero tiene necesariamente que hacerse ese análisis y junto con ello se tienen que fortalecer los partidos políticos, se tienen que fortalecer. Si no, el próximo presidente que tal vez llegue porque es un caudillo más, como los que hemos visto recientemente, de alguien que convenció en el momento, pero que luego no tenía un respaldo, ¿ya? Pues nos sorprenderán. Nos pueden sorprender para bien o nos pueden sorprender para mal. Y eso ya no debería pasar, ¿no? Ya no debería pasar. Deberíamos tener partidos políticos que hagan política, deberíamos de tener líderes políticos que ya están trabajando desde la labor regional, desde la labor municipal, como regidores y que luego sean congresistas tal vez o alcaldes y que de esa manera pues vayan haciendo una trayectoria sobre la cual uno también luego los pueda juzgar, ¿no? ¿Tú Si crees que el no, fortalecimiento de los partidos viene con prohibición de reelección, con paridad y alternancia, bien. entre otras medidas? Mira, ¿Crees que apoyaría? yo creo que no. Mira, yo sé que es poco popular, sé que incluso el referéndum, el tema de la reelección, ya los ciudadanos han decidido que es lo mejor. Vamos así, en minoría yo creo que no es lo mejor, yo creo que sí se debería permitir la reelección de los parlamentarios, los ciudadanos luego escogen, y lo han hecho, ¿ah? Parlamentarios que no han hecho una buena labor, no los han reelegido, no los hemos reelegido los ciudadanos. Junto con ello, el tema de la paridad y la alternancia, yo hace poco estaba justamente revisando un estudio realizado por una investigadora, una abogada constitucionalista, la doctora Regato en España, ¿no? Y ella mostraba con documentación empírica, con estudios, que las leyes que promueven esto son poco efectivas. Yo estoy totalmente a favor de la participación de la mujer en la política y me encantaría ver a una peruana como presidenta de mi país. Pero creo que la manera de hacerlo no es a través de leyes de paridad y ¿Impositivas? alternancia, etcétera, sino más bien desde la educación. En Europa, los países que están en el sur son aquellos que han desarrollado amplísima legislatura al respecto. Y sin embargo, no consiguen los resultados que consiguen los países del norte de Europa, que no tienen ninguno de estos tipos de dispositivos legales. Y tienen mayor participación de la mujer en política. ¿Qué es lo que hicieron estos? Entrar a la educación. Bien, a la educación desde el inicio, para que los ciudadanos, los futuros ciudadanos, los niños, hombres y mujeres, pues tengan la posibilidad de acceder, bien, y que luego con total libertad decidan si lo hacen o no.
Y vemos a una Angela Merkel, lo vimos en su momento con una Margaret Thatcher, etcétera, ¿no? Etcétera. Hasta ahora no he conocido una jefa de gobierno española. Y miren que tienen todas las leyes de paridad de alternancia que luego queremos traer acá. No lo he visto tampoco en Italia. Y lo mismo. Entonces, uno dice, a ver, tal vez con las leyes no hacemos mucho. Yo soy abogado, o sea, el derecho es un instrumento, ¿no? Hay otros más que hay que tomar en consideración. No Yo puede creo que lograr realmente imposibles. así es, o sea, yo creo que si realmente queremos tener un cambio en este sentido, lo que tenemos que hacer es a nivel de la educación de nuestros niños y que luego mañana no tendrán que recurrir a una ley para que se les permita ser candidato o no. Lo harán porque son hábiles y aptos para el cargo, ¿no? Perfecto. Bueno, Eric, ha sido muy, muy interesante tener una conversación contigo el día de hoy, muy ilustrante. Nos gustaría tenerte más adelante, ya en el escenario político, ya en el escenario electoral, para que nos des tu lectura al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ha sido un gusto. Nos vemos.